Hola, es que ahora tengo que esperar cuando veo que empieza el marcador, el reloj, porque siempre ustedes se pierden, aunque sea un milisegundo de mi saludo. Hola, qué bueno que nos encontramos nuevamente aquí en mi canal. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno, hoy tengo para ti muchas cosas interesantes. De entrada, quiero saludar al buen amigo, creo que uno de los que siguen el canal más leales. Uno tiene la suerte de encontrarse con gente que es muy, muy, muy leal y tal vez encuentra mucho valor en lo que uno plantea aquí. Yo más o menos hago esto como un espacio donde puedo reflexionar cosas que tal vez cotidianamente y con la honestidad y la franqueza que lo hago en el programa que trabajo no puedo, porque el medio me limita. No hablo de la empresa, sino de que el medio tiene sus limitaciones, tiempo, etcétera. Aquí el tiempo es mío y la agenda la establezco yo de lo que quiero no hablar. Saludos para mi buen amigo que ayer me escribe, me escribe y me dice, subo al ascensor de la oficina y justo en ese momento sale que el gobierno nos mete el dedo por el culo, casi me sacan. Amigo, coño, ¿qué decirte? Cómprate un audífono o escúchalo en soledad, que a veces yo soy muy espontáneo. Pero hoy quiero hablar del gobierno. Ayer hablé de los impuestos a los servicios digitales. Es un tema que no quiero sonar oportunista. Sí, soy crítico de los impuestos de este y de cualquier gobierno. Cuando Danilo Medina llegó al poder en el año 2012, bueno, fue un presidente que llegó, un presidente que llegó ya con un partido que tenía 8 años gobernando, y Leonel no es que tampoco, según Danilo, le había dejado la casa muy organizada y se necesitaban hacer unos ajustes. Ese ajuste incluía una serie de medidas que una de ellas era ponerle impuestos a las compras por internet. En ese entonces yo no tenía visa. Yo no había viajado más que a Cuba en esa época, así que a Cuba se podía viajar poco y todavía se puede viajar poco con la intención de hacer compras. Yo hacía muchas de las compras en esa época por internet y para mí, aunque yo entiendo que los comerciantes buscan proteger sus intereses en República Dominicana, prima la libertad de mercado, el libre mercado. O sea, eh, hay un montón de regulaciones que desaparecieron luego de que nos hicimos signatarios del TLC con Centroamérica y Estados Unidos. Y una de esos acuerdos implicaba el establecimiento de exenciones hasta cierta cantidad de dinero en el pago de impuestos, era lo que se quería eliminar. Y yo me fui al Parque Independencia a protestar, porque carajo, ya está bien, no van a subir el impuesto, el ITEVI no lo subieron, creo que a 18, le iban a poner ITEVI a un montón de cosas que no se pagaban, y también querían joder con lo que uno podía uno encontraba precios bastante asequibles. Puedo poner un ejemplo, que es lo que más compro: libros que valen $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, que los encuentro usados en Amazon, los compro, los traigo y me cuesta nada más el shipping aquí en República Dominicana. Un libro me sale en 600 pesos. El mismo libro, si voy a una librería local, cuesta entre 1,500 y 2,000 pesos. Entonces, obviamente, y muchos otros que son libros muy específicos, en temas muy específicos, no aparecen en República Dominicana. Y pensando en eso, pues entonces yo fui y protesté al Parque Independencia. No vayan a pensar que es que yo tengo una opinión favorable de los impuestos, ni voy a venir como algunos defensores del gobierno que andan tratando de hacer una gimnasia eh, para defender que se le cobre impuesto a los servicios digitales. No, eso no viene de este gobierno, no es una decisión de República Dominicana, es una decisión cuasi global que se acordó hace ya muchos años y que los países tienen la obligación de cumplir. ¿Por qué? Porque el problema no es grabarte más,
El problema es que quienes están ganando mucho dinero no se les escapen a los que quieren cobrarles, a los que quieren, ese ingreso para, como decía yo ayer, seguir dando o regalando o redistribuyendo, entre comillas, la riqueza, seguir aplicando su supuesta justicia social. No tiene que ver nada con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿puede República Dominicana hacerse el loco y no aplicar esto? Podría, pero ya firmó el acuerdo con 136 países hace ya unos años de que ellos iban a ponerle impuestos a estos servicios. Es fácil. Bueno, ya veremos qué tan fácil se le hace al gobierno dominicano poder cobrar por cuestiones que son muy difíciles de registrar en República Dominicana. Hay países como Colombia o Costa Rica que han hecho de los bancos los agentes de retención en vez de las empresas. Pero en República Dominicana nos han vendido la idea de que es el negocio que va a pagar, y pudiera esto ser en teoría así. Pero mañana, cuando Netflix tenga que pagarle el 18% de impuesto por servicio, que lo paga él, que consume el servicio, a la empresa, lo que va a hacer Netflix es que se lo va a cargar en el precio. Y va a seguir cobrando lo que pretendía ganarse por el servicio contigo. Entonces, ayer, este fue el tema del día. Yo creo que hay que hablarlo, y hay que hablarlo objetivamente. Si es oportuno el momento, creo que no. Creo que no es el momento para tocar este tema. Creo que el gobierno tiene muchos frentes abiertos. Abrirse uno más es innecesario. Creo que debe de concentrarse en las cosas que ha puesto sobre la mesa y que son, ¿verdad?, vitales en este momento, terminarlas de discutir, como el caso de la ley de fideicomisos públicos, el caso de la propuesta de reforma de la Constitución, no para que se haga, sino para discutir y ver si nos conviene o no. Yo creo que no nos conviene meternos en el tema de reforma constitucional por una cosa tan estúpida y pendeja como supuestamente cambiarle el nombre a el fiscal general, al procurador, llevarlo a fiscal general, o unificar las elecciones de mayo del 2028. Yo creo que no es necesario. Creo que todo debe de seguir fluyendo, y la Constitución de República Dominicana tiene muy pocos años que se reformó, y hay que dejar que esas reformas se completen, que no se han completado, y sería en ese tema que deberíamos concentrarnos. Ayer el presidente de la República habló al país. ¿Qué dijo el presidente? Pues suspendió todas las medidas, todas las restricciones. Y yo venía hablando desde hace tiempo. El presidente anunció anoche que el levantamiento de todas las medidas restrictivas impuestas para evitar el contagio del C-19. El presidente dijo, le anuncio desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID quedan suspendidas. Agregó que el uso de la tarjeta, mascarilla, etcétera, para acceder a lugares, o las restricciones en espacios públicos hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad, que nunca debimos haberla perdido. Y creo que el presidente toma esta decisión en un momento en el que el mundo está viendo una creciente ola de protestas, de resistencia a la gente, el hartazgo de muchas personas en muchos países que han accedido a todos los caprichos que los gobernantes inventaron, no basado en ciencia, no basado en evidencia científica, ¿no? Porque pasaba un tigre por ahí y decía, hagan esto, y lo hacían. Y nosotros, entonces, tenemos todos los años del mundo en esta vaina, y ya usted se puede imaginar todo lo que ha pasado en 2 años, casi que se cumplen ahora el 15 de marzo. Yo creo que es inteligente que el gobierno haya hecho ahora. Primero, porque le echó un cubo de agua a un tema que se calentó muy rápido. Segundo, porque estamos muy bombardeados por lo que está pasando en Europa, por lo que ha pasado en Canadá, por lo que está pasando en algunos estados de Estados Unidos,
por lo que está pasando en Australia o Nueva Zelanda. Ciertamente yo reconozco que el presidente Luis Abinader, a diferencia de Justin Trudeau o de Jacinda Ardern o de Scott Morrison o de el canciller de Alemania o del primer ministro de Austria o del primer ministro británico, se mostró abierto a esto es lo que hay que hacer y hacerlo y probar si funcionaba. Pero también fue un tipo que tuvo que lidiar con dos problemas. Los que presionábamos y decíamos que esas mierdas no servían para nada y una cantidad, casi todos los medios de comunicación y mucha gente en los medios de comunicación opinando y defendiendo cuestiones que ya estaba probado que no servían para nada y que simplemente estaban destruyendo la economía y que estaban destruyéndonos psicológicamente a todos nosotros. El presidente lo dijo en su discurso, que es tiempo de que ya recuperemos nuestra salud mental, de que tratemos de enfrentar esto y entender que tenemos que convivir con ello. Que los que tengan algún tipo de vulnerabilidad vayan y cumplan con lo que está disponible para esas personas, para lo que tengamos tal vez la predisposición de que esto no pueda afectar en caso de que nos contagiemos, estemos protegidos. No te garantiza salvarte, no te garantiza que no te dé grave, pero por lo menos están disponibles los recursos y no cuestan más que los impuestos tal vez que tú pagas y el dinero que destina el gobierno para que eso esté disponible sin un costo adicional, sin erogar en el momento el costo que este líquido tenga. Entonces, ha hecho lo correcto. Y yo dije durante los últimos meses del gobierno de Danilo, que me tocó trabajar comunicando y estuve a la orden, porque aquí la empresa en la que trabajo de medios, nos pusimos a la orden como medio de comunicación y como persona que trabajo en esta empresa para llevar los mensajes que se tenían que llevar para tratar de concienciar a las personas sobre el tema de la enfermedad. Pero al mismo tiempo yo tenía mis dudas y leí, y cuando desperté de que entendí, no leyendo uno, sino leyendo decenas de fuentes y de personas expertas en el tema, de si era pertinente o no seguir ese camino, o si había otro enfoque, un enfoque más focalizado en los vulnerables, en las personas de mayor edad, en los que estaban representando la mayor estadística de enfermos graves y muertos. Yo empecé a resistirme a esto y empecé a batallar porque recuperáramos la libertad. Más que eso, por recuperar mi libertad. Y ciertamente la libertad es un estado mental. Y lo primero que hice fue dejar de tener miedo, dejar de tener pánico. Y empecé a compartir las cosas que entendía que eran importantes para aquellos muchos o pocos que podían llegar a recibir lo que yo les compartía y poder reflexionar sobre esto y empezar a asumir lo que el presidente ha dicho, la responsabilidad individual. Tenemos que convivir con esto, como hemos tenido que convivir con decenas de peligros. Y siempre he dicho que estar vivo es un riesgo. Y dije cuando los últimos meses del PLD que lamentablemente yo tenía que ponerme del lado de la lógica y la razón. Y no podía estar del lado del pánico y el control. Porque creo en la libertad, creo en la responsabilidad individual. Y se crearon muchas matrices de opinión en torno a una serie de falacias y mentiras en torno a esta cuestión, a esta enfermedad, a esta pandemia. Y nosotros yo tuve que aguantar toda clase de insultos, burlas y desconsideraciones, pero nada de eso me desanimó. Sí llegó un punto donde yo entendía que estaba solo hablando en el desierto, pero entendía que lo que estaba defendiendo era lo correcto. Y
como le dije a un amigo, lamentablemente, como el gobierno ha elegido meterse con algo que es soberanía mía, que es mi libertad y que es mi responsabilidad, con la supuesta excusa del bien común y con la supuesta excusa de que están cuidando a otros cuando nada garantiza nada. Gente que fueron estigmatizadas de asesinos, de querer matar, gente que fue ridiculizada, gente que fue presa, humillada, gente que murió a consecuencia de los excesos que se cometieron con la excusa de que nosotros estamos haciendo esto para proteger tu vida. Te doy un tiro para salvarte. Y todo eso lo digo porque dije, cuando me devuelvan mi libertad, se pueden olvidar de mí porque poco me importa o me importa nada si gobierna Luis Abinader o gobierna el PRM. Me importa un huevo, porque yo no vivo del gobierno, porque no hago opinión política, porque, o sea, no es esencial ni es el eje principal de lo que vivo. Mi mayor ingreso viene del trabajo que hago en la radio, y aunque tiene matices que van en esa dirección, lo mío es hablar de cuerno, pájaro y sexo todos los días, en todas sus vertientes posibles, aunque le ponga una pizca de política. Y aquí es donde puedo tal vez hablar un poco más, y mi alcance en este canal no es que sea el alcance de Luisito Comunica o de los o de Yo Soy Germán y esa gente que lo ven millones y millones de personas. Pero ya entonces terminó el tema. El PRM puede por lo menos entender que ya yo lo voy a dejar tranquilo. No es que voy a dejar de ser crítico, ni voy a dejar de tener una opinión, pero ya los voy a dejar tranquilos. Ya pueden estar en paz. Estamos en paz ya, porque fue lo que dije en el 2020 en diciembre. Hasta que no me devuelvan mi libertad, voy a hacer un hemorroide, atención amigo, un hemorroide en el culo para ustedes. Porque sé que le molestaba, porque me lo hacían saber. Y ya que no nos estamos jodiendo, ni ustedes nos están jodiendo a nosotros, pues entonces no hay por qué hacer un hemorroide para ustedes, a menos que no sea necesario. Hemos recuperado nuestra libertad. Se perdió mucho en todo este tiempo. 2 años en total ha sido el tiempo que ha pasado. 2 años, desde el 15 de marzo hasta ahora. 699 días, casi 700 días, donde muchas personas perdieron su salud mental. Yo tuve la mala suerte de que 2 amigos tomaron la infausta decisión de quitarse la vida. Otros murieron a consecuencia de la enfermedad. Jóvenes, adultos mayores. No conozco una familia donde la tragedia no haya pasado en estos 2 años. Tragedia porque llegó la depresión a uno de sus miembros, o tragedia porque la enfermedad les arrebató a uno de estos. Han sido días duros. Al principio de la pandemia, cuando me sentaba en mi casa, yo miraba hacia el horizonte desde el balcón de mi casa y yo no veía un futuro muy lejano. La incertidumbre era enorme, y creo que tal vez, como muchas personas, en esos momentos que miraba a la puesta del sol, a las 5 de la tarde, cuando comenzaba el toque de queda, que fue inicialmente a esa hora que comenzó de lunes a viernes, yo miraba hacia el horizonte y solamente me quedaba a llorar. Duré 3 semanas en mi casa, al borde de la locura. En ese proceso empecé a hacer un pequeño podcast donde se llamaba La Coronota, donde compartía informaciones que entendía que el pequeño grupo que escuchaba lo que yo hacía les eran útiles, y me servía de ejercicio para no ponerme loco, y les servía de ejercicio a aquellos 2.000, 1.500 personas que lo escuchaban todos los días, para no ponerse locos ellos también. Fueron días muy duros y lo van a seguir siendo, porque la vida no es color de rosa. Pero todas esas medidas que venían
como consecuencia de algo que no conocíamos y que muchos entendíamos que lo correcto era tratar de resguardarnos y entender. Duramos demasiado tiempo insistiendo con algo que no funcionaba solo porque la gente se convenció a través del miedo y el pánico y la desinformación infundida a través de medios en República Dominicana y en todo el mundo los llevó a sentirse así. Muchas personas perdieron todo, perdieron negocios, perdieron su casa, perdieron trabajo, consecuencia de todo esto. El tiempo va a pasar, y lo he dicho en más de una ocasión, y nos vamos a preguntar si el sacrificio que hicimos habrá valido la pena para los resultados que obtuvimos. Yo creo que no. Sacrificamos demasiado por muy poco a cambio. Hoy el mundo se enfrenta a una crisis económica de características que no hay forma de predecirla. Esas características le toca a los expertos estudiarla y explicárnoslas. ¿Qué va a pasar? Hoy todo es más caro. Hoy hay inflación en todas partes. Hoy la inflación ha llegado a niveles históricos en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. República Dominicana cerró el año 2021 con números altísimos que no registraba desde hacía casi una década. Todo se ha ido al cielo. La crisis económica que viene todavía no se ha manifestado, pero viene, va a llegar. Y es consecuencia de esas malas decisiones que se tomaron en todo el mundo durante estos 2 años. El presidente lo ha hecho bien. Nos ha devuelto la tranquilidad de saber que no va a haber ya gente azarando en tu negocio, que no va a haber una segregación de ciudadanos entre los que son buenos y los que son malos, que no vamos a seguir escuchando a un grupo de locos que uno le atribuye a cierta inteligencia referirse a los que han tomado de forma distinta una decisión personal de ponerse o no algo en su cuerpo, deshumanizarlos y atacarlos. Yo creo que es hora, primero, de que las heridas empiecen a cicatrizar, de que tratemos de recuperar nuestra salud mental y de que volvamos a tratar de ver hacia el horizonte, ese horizonte que yo veía hace exactamente 2 años, ese viernes 20 de marzo del año 2020, ese viernes que yo no veía nada en el futuro, que empecemos a tratar de ver hacia ese horizonte. Y a pesar de todos los escollos que hoy empiezan a presentarse, tratar de sobreponernos a eso y seguir adelante. Repito, yo creo que el presidente ha hecho bien con dejarnos en paz. Creo que es lo correcto en el contexto global que se está dando. Toda esa estrategia se está derrumbando. El presidente tomó las decisiones oportunamente cuando vio que la situación se le apretaba. Ya luego hablaremos más ampliamente y más profundamente de los impuestos a los servicios digitales. Mientras tanto, que viva la maldita libertad y mierda para los trancalover. Nos vemos en un próximo video.